Buenos dias para todos. É um grande prazer estar aqui com vocês para falar sobre esse tema, nesse webinar de muito sucesso de nossa sociedade, a ARL. E o tema que eu tenho para falar hoje é sobre tomar decisões em endometriose profunda. Então, meus agradecimentos em nome da minha instituição e meu disclosure. Então, para iniciar essa conferência, o primeiro aspecto que eu gostaria de mostrar para vocês é esta situação que era de uma paciente que atendemos, que ela fez esta cirurgia com outro grupo e o colega, a paciente tinha muita dor e o colega que fez o procedimento apenas coagulou a ponta do iceberg. Então, essa paciente retornou e veio para uma primeira consulta com nós outros, com muita dor persistente, depois de 2 meses após a cirurgia. Quando atendemos essa paciente, ela apresentava esse ultrassom com uma grande foco de endometriose comprometendo a região retrouterina, inclusive comprometendo o intestino, conforme vocês podem observar nesta lesão hipoecóica, e que poderia só ser vista como a ponta do iceberg naquele procedimento. E este é o procedimento cirúrgico que fizemos para a paciente após esse ultrassonido que podemos apresentar. Então, abrimos os espaços pararetais e encontramos o grande foco de endometriose que foi ressecado, conforme vocês podem observar aqui. Mas qual que é a mensagem que gostaria de mostrar para vocês nesse momento? É que, para tratarmos corretamente essa paciente, é importante fazermos um bom método diagnóstico. Para ela, nós realizamos um shaving, né, e, obviamente, após um bom método por imagem antes do procedimento. Então, essa fecha, ela parte do princípio de que precisamos, para definir o melhor tratamento para endometriose profunda, um bom diagnóstico, para definirmos detalhes sobre a doença e para podermos organizar o tratamento. Sobre o estado atual do diagnóstico da doença. Nessa publicação muito recente do nosso time, nós publicamos na Human Reproduction, 1 mês atrás, um estudo mostrando algo extremamente óbvio e importante, que o ultrassom, atualmente, ele pode substituir a laparoscopia diagnóstica para a doença. Nesse estudo, nós avaliamos pacientes, mais de 100 pacientes com endometriose, e cujo vídeo da laparoscopia foi reavaliado por 2 avaliadores externos e comparado como se fosse uma laparoscopia diagnóstica. E nesse estudo, nós percebemos que o ultrassom foi até melhor do que a laparoscopia diagnóstica para predizer os sítios da doença e o comprometimento intestinal, que ele tem uma boa acurácia para estadiar a endometriose e que ele pode substituir a laparoscopia diagnóstica para o planejamento cirúrgico da endometriose profunda. Então, que informações esse ultrassom pode fornecer para nós outros? Em primeiro lugar, nós realizamos esse procedimento com um preparo intestinal muito simples, com um enema 1 hora antes do exame, e a partir desse exame, nós podemos observar várias questões, inclusive
aonde está a doença e a profundidade da doença. Então, nesse estudo de 13, 14 anos atrás, nós mostramos, já naquela época, que a sensibilidade do ultrassom para o diagnóstico do reto era de 98% versus 83% da ressonância. E para a endometriose retrocervical, era de 95% versus 74% da ressonância. Um outro detalhe importante é que outras informações podem ser fornecidas por esse ultrassom. Então, nesse estudo de 2009, nós mostramos também que, além da informação ter ou não endometriose, o ultrassonido ele pode nos ajudar com outras informações, como a distância da doença intestinal para a borda anal, a profundidade da doença e qual é a camada intestinal mais profunda comprometida e a circunferência intestinal do reto que é comprometida, permitindo que nós tenhamos alguns algoritmos para o tratamento da doença, utilizando o ultrassonido para essa proposta. Quando falamos no comprometimento de reto, por exemplo, sabemos que há 3 tipos de procedimento de endometriose intestinal. O primeiro deles é a ressecção, a técnica de shaving, onde realizamos só a ressecção mais superficial da doença, sem abrir a luz intestinal. O segundo procedimento seria a ressecção em disco, onde nós ressecamos só a parede anterior do reto como um disco e penetrando na luz intestinal. E o terceiro procedimento seria a ressecção segmentar. E nessa ressecção segmentar, nós ressecamos o segmento comprometido pela doença. Então, qual que é a decisão sobre a melhor técnica para a ressecção intestinal que nós devemos tomar para isso? Depende da informação a informação clínica da paciente e depende dos métodos por imagem que a paciente pode apresentar conforme os algoritmos terapêuticos que devo mostrar para os seres a seguir. Então, começamos pela identificação clínica, realizamos o ultrassonido e, se houver comprometimento intestinal para pacientes com muita dor, mais que 7 na escala analógica de dor, nós entendemos que, se houver envolvimento mais superficial de serosa ou muscular externa com nódulos menores que 3 centímetros, nós indicamos uma ressecção do nódulo, que é o que chamamos de disc resection. E essa ressecção do nódulo é realizada onde damos um ponto no nódulo em si, introduzimos um grampeador circular pelo reto e, a partir de então, ressecamos apenas aquela parede anterior do reto, conforme vocês podem observar aqui. E, além disso, obviamente, fazemos a ressecção de todos os outros focos de endometriose que possam existir. Então, se a lesão for maior que 3 centímetros ou multifocal ou muito profunda, atingindo a submucosa ou mucosa, a ressecção segmentar está indicada. E seguindo, obviamente, os princípios básicos de todo o tratamento de ressecção segmentar intestinal. Importante frisarmos, é importante salientarmos acá que todo o procedimento hoje de tratamento de endometriose tem sido mais conservador. Nós temos evitado ressecção segmentar sempre que possível, mas é importante termos critérios. Por isso que é fundamental falarmos sobre os algoritmos terapêuticos conforme o que estou apresentando acá.
E se aquela paciente não tem dor, não tem dolor, o tratamento clínico pode ser recomendado, ou apenas o segmento da paciente, com o segmento trimestral por imagem, né? E, eventualmente, se houver aumento da doença ou aumento do sintoma, a indicação seria seguir o mesmo tratamento indicado para aquelas pacientes com dolor que eu citei anteriormente. Isto foi reforçado nesta publicação que nós realizamos há 5 anos, na Human Reproduction Update, com um grupo de colegas de todo o mundo, mostrando exatamente a importância desses algoritmos terapêuticos para pacientes com dolor, onde indicamos cirurgia, ou sem dolor, onde a cirurgia pode não ser indicada para esta situação. Um outro detalhe importante seria considerarmos as pacientes com infertilidade. E para essas pacientes com endometriose profunda inférteis, também o que é importante, além da realização do exame clínico e de um bom método por imagem, seria a avaliação da reserva ovariana. E se, eventualmente, esta paciente tem pouca dolor, né, e tem sinais de permeabilidade tubária bilateral, nós podemos começar com uma indução de ovulação e, se houver falha depois de 3 meses, a indicação seria fertilização assistida, sem cirurgia, se ela não tiver obstrução intestinal ou ureteral. E caso a paciente tenha dolor, nós vamos olhar para a reserva ovariana e para a idade da paciente. Se for uma paciente com uma baixa reserva ovariana ou uma idade maior que 30 anos, nós indicamos criopreservação seguida de cirurgia e depois transferência de embrião. E se ela for jovem e tiver uma boa reserva ovariana, nós indicamos cirurgia seguidas de tratamento da infertilidade, conforme falamos para a situação anterior. E para finalizar, só para reforçar que é importante observarmos estes algoritmos que possam definir o tratamento para as pacientes com endometriose profunda, considerando a dor, considerando os aspectos de imagem que a paciente pode apresentar e considerando uma possível infertilidade para as pacientes. E o que é importante também é que, de acordo com esse estudo do JMIG, também recente, nós mostramos que é possível observar e discutir com a paciente antes do procedimento cirúrgico o quanto realizamos e o quanto planejamos. Então, considerando os 3 tipos de tratamento de doença intestinal, é importante lembrarmos que, nesse estudo, miramos para 170 casos de pacientes que tivemos no nosso grupo, onde indicamos shaving em 30, ressecção discoide em 70 e ressecção segmentar em 70 pacientes. O que foi a conclusão desse estudo? Foi que, em 85% dos casos, o que planejamos, nós executamos. Em 15%, cambiamos durante o procedimento cirúrgico. Mas cambiamos, na grande maioria dos casos, para menos. Em 84% desses 15%, fizemos menos do que o que era planejado, o que, obviamente, é o objetivo para sermos muito conservadores para essas situações. Então, como mensagens finais, entendemos que a abordagem clínica e a abordagem por imagem é crucial atualmente para que possamos recomendar e indicar a cirurgia para a paciente. E que isso é fundamental para um bom planejamento, para um bom esclarecimento e para diminuir complicações. E também que 85% do que planejamos em destino pode ser executado e, obviamente, nos outros 15%, a tendência é de sermos mais conservadores dentro desse sentido. Então,
Eu gostaria de agradecer muito a todos e gostaria de invitá-los, mais uma vez, para participarem do Congresso da ARL dos 50 anos de nossa sociedade, que será em Austin, agora em novembro, obviamente, com uma possibilidade de uma participação presencial, de preferência, ou, eventualmente, virtual, uma vez que o evento será híbrido. Muitas graças aos panelistas aqui. Una excelente presentación, doctor Abraham. Bien, nosotros tenemos una pregunta que es acerca de la modificación de la indicación. Cuando la indicación es para menos, como como puede acontecer en cerca de 15% de las pacientes, como mencionaste, probablemente es una variación equivocada del ultrasonido o una percepción que tal vez la indicación inicial era más un poco más agresiva y después en la cirugía fue más fácil que previsto cuando planeamos la cirugía. ¿Qué piensas? Obrigado, Audrey. Graças. Penso que, na grande maioria das vezes, isso ocorre porque, durante o procedimento cirúrgico, conseguimos, por exemplo, fazer uma redução da doença e realizarmos, por exemplo, uma ressecção em disco, quando o que estava realizado era uma ressecção segmentar. Um exemplo interessante nesse sentido são das lesões que têm entre 4 e 5 centímetros. Em algumas vezes, nós conseguimos diminuir a doença para um tamanho menor e aí sim realizarmos a ressecção em disco, mesmo quando a doença for um pouco maior. Então, normalmente é isso que acontece. Em relação à falha do ultrassonido, o ultrassonido atualmente tem falhado muito pouco, em apenas 1 a 2% dos casos. Perfecto. Y intentas preparar la paciente con otros exámenes como examen urodinámico o avaliación de vejiga antes de la cirugía? Essa é uma excelente pergunta. Por isso que mais importante do que pensar no teste urodinâmico seria considerarmos uma boa investigação clínica antes da cirurgia. E essa boa investigação clínica seria pensar em sintomas da doença comprometendo nervos, dores lombares, irradiação para a perna, irradiação para a face anterior ou posterior da coxa e também a função urinária. É importantíssimo que nós conseguimos perguntar para as pacientes, antes da cirurgia, como está sendo o esvaziamento da bexiga depois da micção, o que é fundamental. Muchas gracias. Y tengo la satisfacción de invitar Dr. Ted Lee, el presidente de ARL, para esta sesión. Bienvenido. Hola, Ted. Thank you, Audrey, and Mauricio. Great talk again, and this set up a nice foundation for the rest of the talks to follow. And I want to thank all the audiences from all over the world, not just Latin America, to come to this great seminar, this webinar. And I think, when I first conceived this international, global kind of webinars to cover all the talents throughout the world, we start with Latin America, and you guys will be a hard act to follow. You guys will be the standard, setting the new standard for everybody else to follow. And I'm so proud of all the participants, the faculties from Latin America, give out great talks. And this is just incredible because there's so many talents in Latin America and throughout the world that age you haven't even heard of. And even today's faculties, obviously we have famous faculty like Dr. Abreu just now, but of course we also have other ones that will
about to discover. And that's one of the purpose of this webinar is for us to discover new talent, and as well as to having like established faculties to continue to teach. And I'm very proud of the work you guys have done, and I want to look forward to other future events from Latin America and from the rest of the world. And we have many other events planned. And Dr. Abreu is the scientific chair for this year's annual Congress. And he has done a tremendous job. And I know with the COVID pandemic still evolving, some people may still have some travel restrictions coming to the meeting in person. And if you can come in person, that'd be tremendous. But we also prepare a lot of the virtual content for people who cannot make it due to COVID travel restrictions. And I really look forward to this great Congress in November. Thank you. Thank you, Ted. Thank you, Mauricio. So I would like to introduce Humberto right now, Humberto Dionisi, for our next speaker. Hola, Humberto. Hola, Audrey. Muchas gracias. Quiero felicitar a la AGL por el excelente ciclo de webinar que nos ha permitido realizar. Quiero felicitar también a Mauricio por una excelente conferencia que realmente nos aclara mucho acerca del manejo de esta ya no tan enigmática enfermedad. Por supuesto, saludar a Ted y tratar de que todos estemos, este año podamos estar en Texas en el cumpleaños de la AGL. Y por supuesto, más que nada, agradecer a todos los que están presentes en este momento, que realmente estamos contando con una muy buena audiencia, por ende estamos más que contentos. Y para no hacerles perder más el tiempo, vamos a presentar al siguiente panelista, que es la doctora Elizabeth Salomao Airosa Ribeiro, que es profesora adjunta de la Facultad de Medicina de la Santa Casa de San Pablo, vicepresidente de la Sociedad Brasilera de Endometriosis y vicepresidente de la Comisión Nacional de Endometriosis de FEDRASGO. Elizabeth nos va a hablar del abordaje estandarizado del compartimiento anterior. Buenos días, Elizabeth. Buenos días, muchas gracias, Dionisio. Buenos días a todos ustedes. Es un placer estar acá con ustedes. Empiezo por felicitarlos por tu trabajo en AGL. Mauricio Abreu, Audrey Tsunoda, Humberto, Dionisio, gracias por tu invitación y por tu trabajo en AGL. Juan Diego, por supuesto, yo quiero dar gracias a Audrey por invitarme. Yo vengo de Santa Casa de São Paulo, es una honra para mí representarle Santa Casa y también la Sociedad Brasileira de Endometriosis. Yo pregunto si yo puedo compartir mi pantalla. Ahora. Por favor, Elizabeth. Sí, se ve muy bien. Yo estoy acá y yo quiero dar gracias a todos ustedes por la invitación de estar acá con ustedes. Es realmente un placer. Ahora vamos a empezar con la presentación de los videos que yo tengo acá, todo el compartimento anterior para discutirnos un poco y hablarnos sobre la endometriosis acá en este compartimento. Yo voy a dar secuencia al video. Puedo mirar acá el ligamento redondo de la izquierda y la derecha. Acá hay el nódulo de endometriosis, acá hay la vejiga y acá hay el útero. Entonces, caminhamos por acá. Muchas veces yo tengo que buscar el uréter, porque el uréter está siempre apegado, atacado en la endometriosis, y si yo voy a trabajar en el compartimento anterior, yo necesito saberlo, porque muchas veces está todo lo comprometido y muchas veces la entrada de la vejiga yo puedo dañarlo. Entonces acá yo empiezo por abrir el peritoneo de la vejiga, de compartimento anterior, tratando de cuidar de los ligamentos redondos. Y acá yo estoy específico en el punto del nódulo de la endometriosis vertical
tratando de preservar la irrigación. A ese punto, miramos acá los trígono vertical. Muchas veces yo paso el double J, pero acá no. Acá el meato ureteral. Yo voy a parar un poco acá para que podamos hablar un poco de esto. Si yo estoy mirando el serosa uterina, y acá el cuello del útero, y acá hay la endometriosis en el cuello del útero, y podemos mirar acá que yo necesito comprender toda la anatomía de la pelve, porque yo necesito preservar el ligamento redondo bilateral. Y acá yo tengo la arteria uterina, que yo necesito buscarla y preservarla. Más que esto, yo tengo el espacio de Yabuk, donde pasa adentro el uréter, y acá yo vamos a mirar un poco del cuello del útero. Entonces el nódulo atacado el cuello, acá hay el uréter. Desde eso, la importancia de mirar el uréter antes de estar acá. Entonces yo tengo el marco anatómico acá. Yo tengo la vagina, el cuello del útero, y acá es la vejiga. La vejiga yo tengo que cuidar de buscar el meato ureteral, y yo voy punto a punto en el nódulo de endometriosis. Entonces acá yo miro el cuello y trato de cerrarlo para que después resta a mí solamente la vejiga. Acá hay una preocupación con el meato ureteral. En este punto yo no usé el double J, pero en el otro video nos vamos a mirar el uso de double J. Entonces acá toda la anatomía con la preservación de ligamento redondo bilateral, la vejiga, el cuello del útero en la serosa. Y adelante podemos mirar el uréter. Y acá hay una endometriosis en posterior, pero no es el caso de demostración acá. Entonces, acá nosotros sacamos la endometriosis de compartimento anterior. En el otro video, procedemos del mismo punto. Tratamos de observar el ligamento redondo y tratamos de, en este caso, nosotros tenemos un nódulo atacado en la serosa del útero, del mismo modo que el otro. Acá hay una cistoscopía y ustedes pueden mirarlo, los nódulos de la vejiga por la cistoscopía. Y miramos el meato ureteral. En este caso, no pasamos doble J antes, pero miramos todo el tiempo el meato ureteral, miramos todo el tiempo el nódulo vertical. Y acá tenemos un nódulo de serosa del útero, tratamos de sacarlo primero. Acá hay una endometriosis y una preservación del ligamento redondo. Hay una endometriosis de serosa uterina y nosotros sacamos la primero con la preservación de arteria uterina bilateral. Después tratamos de abrir la vejiga. La vejiga está acá y el nódulo de vejiga se muestra acá. Entonces sacamos primero el nódulo de serosa uterina. Y ahora tratamos de mirar el meato ureteral. Y trato de seguir solamente justo al nódulo. Acá hay el meato de la izquierda y de la derecha. Acá es ultrasonido que Mauricio ha hablado muy bien. Entonces,
puedo mirar acá el nodo de endometriose en la vejiga, tratando de cuidar con el meato ureteral y de sacar el nódulo en toda su complejidad. Acá es importante hacer la preservación de arteria uterina, porque todas estas pacientes hay un deseo de embarazo. Y acá la sutura es importante mirar toda vez el meato ureteral. Mira vos que hay con a diurese perfecta. Acá podemos observar la sutura. De este caso yo uso lo barbado, pero en el otro caso uso Vicryl. Entonces acá yo hago un T invertido para que pueda aproximar las partes y después seguir la sutura. Tratando de cuidar porque no hay doble J, entonces yo necesito mirar todo el tiempo el meato ureteral. En este caso, nosotros hacemos la cistoscopía, entonces hay una tranquilidad por mirar el meato ureteral y no causar daño. Cerramos en doble camada, una la mucosa y la otra la serosa vertical. Entonces acá yo hago la segunda camada. Mira vos que importante ter en mente que o usamos el doble J o tenemos la cistoscopía, o los dos se puede ter, o si no puede ter ni uno ni otro, tratamos de cuidar de... Acá es la cistoscopía después de la sutura y miramos apenas 2 puntos internos porque tratamos de hacer la OT invertido. Ahora mira vos el meato ureteral, todo tranquilo. Y questo el otro video, la cistoscopía, procedemos también, pero en este video ponemos el doble J. Este es un video un poco más viejo, entonces tiene otra imagen. Pero acá hay un grande nódulo, el meato bajo visión. Meato a la derecha y la izquierda, bajo visión, y después ha pasado el doble J y ahora la laparoscopía. Seguimos el mismo tema, tratando de preservar los ligamentos redondos bilateral. Empezamos por ellos, abriéndole el peritoneo de la vejiga, peritoneo anterior, de prega vésico-uterina. Tratamos de seguir a punto exacto de abordar solamente el nódulo de endometriose vertical. El posterior hay a serosa uterina que debemos preservarla, aunque a arteria uterina. Acá yo hablo la vejiga y miramos el doble J. Eso. El meato ureteral, cerca, muy cerca de la abertura y después de la sutura de la vejiga. Es un big nódulo, muy grande, este nódulo, sangrante y
pero hay seguridad de estar con la anatomía toda y con la meato ureteral bajo visión. Mira vos que yo camino muy cerca del meato todo el tiempo. En el otro video que no había el double J, yo caminaba acerca de meato, pero tranquilo y pasito a pasito para que no danarlo. Nosotros hacemos siempre del mismo modo porque tratamos de cercarle todo el nódulo y no salir afuera para preservación de las arterias uterinas y el uréter. Es un grande nódulo y hay una serosa uterina con la preservación y el meato ureteral muy cerca de la abertura de la vejiga. Y acá hay la arteria uterina. Para cerrar la vejiga, hacemos siempre del mismo modo, que hacemos el punto intracorpóreo continuo con la mucosa y después la serosa muscular y la serosa. Ya estoy casi para terminar y ahora el último video. Miramos acá la misma cosa, la endometriose del compartimento anterior, el posterior, y yo voy apenas mostrar a vos el compartimento anterior. Miramos aquí a importancia del dominio de la anatomía y evidenciar el uréter en todo el tiempo y tenerlo en bajo visión. Porque muchas veces estamos en compartimento anterior y hay que trabajamos junto al espacio de Yabuk. Su límite es el uréter. Entonces, tenemos que buscarlo antes de danarlo. Es mejor. Entonces, acá solamente buscamos el uréter y después vamos para el compartimento anterior del mismo modo, tratando de preservar el ligamento redondo a más que podemos, circundando justo el nódulo de la vejiga. Entonces, caminamos junto al nódulo, tratando de preservar la irrigación del útero, la uterina. Y acá hay un curioso que quiero puntuar a usted, es la sutura en T invertido que hacemos muchas veces, porque muchas veces el nódulo es único en el grande, entonces tenemos que caminar justo al meato ureteral, y acá una vez más miramos y buscamos el meato ureteral de dos lados. En este caso no tenemos el doble J, entonces tratamos de fixar en nuestros ojos todo el tiempo en los meatos. Muchas veces pedimos al anestesiólogo que forcen la diurese para que possamos mirar el jato del diurese. Acá procedemos del mismo modo y ya estoy por terminar esto. Mira vos que todos los nódulos son grandes, que tratamos de hacer la preservación. Acá hacemos la sutura continua, tratamos de cerrar la vejiga. Acá es importante ese T invertido porque trae para nosotros una estabilidad de la sutura y una tranquilidad. Yo estoy finalizando mi presentación. Restan pocos segundos.
Y más una vez hacemos la sutura en 2 planos. El primer plano, la muscular de la vejiga, y el segundo plano, la serosa. Mantiendo la preservación de la anatomía, el ligamento redondo a más que podemos. Y muchas gracias a ustedes. Quiero dar muchas gracias una vez más a todos por la invitación e invitarlos a participar de nuestros cursos. Muchas gracias. Muchas gracias, Elizabeth. Realmente excelente tu presentación. ¿Y sabes por qué es excelente? Porque realmente hemos tenido múltiples preguntas y las preguntas sobre una presentación hablan de su impacto. Pero vamos a hacer lo siguiente, te voy a hacer una pregunta corta ahora y después te voy a invitar para que permanezcas al final del webinar donde vamos a tener una mesa redonda con todos los otros oradores. Una pregunta muy interesante, que quizás te la voy a dar doble, es ¿cómo estudias la endometriosis vesical? Yo sé que vos hiciste referencia, pero bueno, se ve que ha generado duda, por eso lo pregunto de nuevo. Y si utilizas alguna medicación previa, como gestágenos o análogos, antes de realizar la cirugía de la endometriosis de vejiga. Gracias por tu pregunta, es muy buena. Con diagnóstico previo utilizamos el ultrasonido, el mapeamiento de endometriosis, y muchas veces está suficiente, pero el urólogo algunas veces pide el urotomografía, pero el ultrasonido es suficiente. Muchas veces yo tengo un nódulo de 8 centímetros, 7 centímetros, entonces tenemos un corte. Para nódulos de 5 a 8 centímetros, usamos el análogo previo, para que ese nódulo se va hasta 4 centímetros, porque podemos preservar un poco más de la vejiga. Entonces, utilizamos el análogo 10.8, una aplicación, y tratamos de abordar la paciente 60 días después de la aplicación. Entonces, tenemos observado una reducción del tamaño del nódulo y con esto sacamos un poco menos de la vejiga. Entonces, hacemos esto. Muchas gracias, Elizabeth. Nuevamente invitarte que permanezcas conectada para la mesa redonda porque hay muchas preguntas en relación a tu conferencia. Bueno, contarles un poquito que el doctor Juan Diego Villegas se encuentra de viaje en este preciso momento, así que lo voy a reemplazar con todo gusto y vamos a presentar al siguiente orador, que más que no solo es un excelente profesional, sino que es un gran amigo y una gran persona. El doctor Alejandro González, que vemos que está conectándose. El doctor Alejandro González es el actual presidente de la Sociedad Argentina de Endometriosis, la sociedad invitada para realizar este webinar. Gracias por estar con nosotros, Alejandro. Y también es el vicepresidente de la Sociedad Argentina de Cirugía Ginecológica. O sea que es un profesional con gran experiencia en el tema que le vamos a pedir que desarrolle, que es el abordaje estandarizado del compartimiento posterior. Alejandro, ¿podés compartir la pantalla? ¿Cómo te va? Hola Humberto, amigo querido. Muchas gracias por la invitación. Quiero que me digas... Se ve todo muy bien, tenés que ampliarlo, ¿no? Ahí estamos. Compartido bien, Tenía... tenés que correrla y ahora está perfecto. Bueno, muchas gracias Humberto, muchas gracias a AGL por la invitación. Estoy acá representando a la Sociedad Argentina de Endometriosis y es un placer para nosotros participar de este webinar y muchas gracias a todos los latinoamericanos por el trabajo grandioso que están haciendo en AGL. Voy a tratar en 15 minutos de explicar el abordaje estandarizado del compartimiento posterior, considerando los reparos anatómicos, y voy a describir también las distintas técnicas de cirugía rectovaginal. Perdón. Tenemos que tener en cuenta que nosotros vamos a trabajar en este tipo de pelvis, donde es muy difícil distinguir las estructuras anatómicas y donde si no trabajamos de manera estandarizada,
donde vamos a tener endometriosis peritoneal, ovárica, rectovaginal, adenomiosis, miomatosis y demás, probablemente tengamos muchas complicaciones y nuestras pacientes no anden bien. Las pautas generales del abordaje posterior es que es un abordaje lateral, de lateral hacia medial, es una cirugía de disección, es una cirugía de preservación de estructuras, para lo cual necesitamos elementos, instrumental, manejo de energía, y conocimiento sobre todo de la anatomía, y también es una cirugía de aislamiento de lesión. Vamos a ir de afuera hacia adentro y dejaremos para el último momento la mayor dificultad, que generalmente son las lesiones rectovaginales. Nuestra cirugía consta de 7 pasos, que es los que vamos a describir: el acceso al retroperitoneo, la identificación del ligamento infundíbulo pélvico, la ureterolisis y el aislamiento ureteral, la identificación con la eventual descompresión del nervio hipogástrico, la liberación rectovaginal, y luego la identificación y tratamiento de ligamentos uterosacros, con un eventual tratamiento de nódulo del ligamento uterosacro, y por último la cirugía rectal. El acceso al retroperitoneo habitual es a través de la adherencia fisiológica del sigmoides. Nosotros trabajamos con 3 vías a nivel de fosa ilíaca y hipogastrio, habitualmente con avivar y energía de armónico. Es muy importante identificar el uréter, que en este acceso al retroperitoneo puede llegar a tener recorridos anómalos, sobre todo si son pacientes operadas o reoperadas o con recurrencias. Es muy importante trabajar de manera delicada y también llegar a grandes vasos, liberar la fibrosis que puede haber en el retroperitoneo y fundamentalmente identificar el nervio hipogástrico para no liberarlo y eventualmente para descomprimirlo. Quiero mostrarles también que cuando tengamos algunas pelvis bloqueadas, una opción alternativa es acceder al retroperitoneo por el ligamento redondo, que es un ligamento que es muy noble en su inserción y lo podemos ir a buscar a la pared lateral donde habitualmente tenemos tejido sano, y por la esqueletización del ligamento redondo y del acceso al retroperitoneo, después podemos llevar, como ven en la foto de abajo a la derecha, a la fosa pararrectal, a la sistemática siguiente. El ligamento infundíbulo pélvico es muy importante en pacientes que desean fertilidad, y cuando hay pelvis bloqueadas, no es tan fácil identificarlo, porque el ovario puede estar traccionado hacia los ligamentos uterosacros y el tabique rectovaginal, y el ligamento infundíbulo pélvico puede confundirse hasta con el uréter. Entonces es muy importante identificarlo para conservarlo, para evitar un daño en la reserva ovárica. Fíjense en la foto de la derecha arriba, como una paciente que está anexectomizada de un lado, en el lado tiene su ovario, y se puede ver el ligamento infundíbulo pélvico totalmente engrosado, y eso puede hacer que en algún momento, de manera descuidada, podamos lesionarlo. La ureterolisis y el aislamiento ureteral es fundamental. El uréter está comprometido en la mayoría de los casos de endometriosis profunda, y pueden ver un gran nódulo sobre la cara anterior del uréter. Es fundamental descomprimirlo, primero para evitar futuras estenosis ureterales con daño renal, pero también para sacarlo del centro del campo quirúrgico y llevarlo a lateral. Cuando uno puede esqueletizarlo y liberarlo por completo y llevarlo al campo lateral, tiene muchísimas menos posibilidades de lesionarlo. En ese video pueden ver una gran placa sobre el uréter, y lo que estamos haciendo es su liberación hasta la entrada en el parametrio para poder bajar luego sobre tejido sano en el sector medial. A veces hay que liberarlo por completo hasta su entrada en la vejiga, y ahí lo ven completamente liberado, y siempre teniendo en cuenta el reparo del nervio hipogástrico. La descompresión nerviosa del plexo hipogástrico, la identificación, nos permite tratar de cierta manera el dolor visceral que se produce por la endometriosis. En el video de arriba pueden ver su ubicación, y en el video de abajo pueden ver una descompresión profunda, bastante profunda, de la fosa pararrectal y el espacio de Kobayashi. Y en la foto del centro de la imagen ver la relación entre el uréter, el nervio hipogástrico con sus ramas terminales, incluso ustedes pueden ver ahí en la profundidad algunas ramas de los nervios espláncnicos, y en amarillo el ligamento uterosacro parcialmente seccionado. Nosotros le llamamos a esa zona, para que los residentes se acuerden, la zona UJU, que es la zona uréter, hipogástrico y uterosacro, que para mí es la clave del abordaje sin complicaciones de este paso. Tal vez uno de los pasos más complicados sea la liberación rectovaginal. Acá ya estamos en una disección avanzada.
Y lo que tenemos que hacer ahora es dividir los dos planos, el plano vaginal y el plano rectal. Usamos movilizadores, como ven ahí, pueden usar tijera, a mí particularmente la tijera para ciertos momentos me parece algo interesante que no hay que dejar de usar. También podemos usar el bisturí armónico. Es tal vez la parte más difícil de la cirugía porque tenemos que dividir el plano vaginal y el plano rectal, y todos los que hacen endometriosis saben que es complicado. Habitualmente utilizo la técnica de la partición del nódulo, si hay un nódulo grande. No nos tenemos que asustar a veces si no podemos encontrar el plano adecuado. Fíjense que yo comencé seccionando el nódulo más arriba y luego encuentro el plano recto vaginal un poco más abajo. Trabajar con mucha disección, ¿sí? Y lo que tenemos que lograr es, ahí estamos trabajando con un movilizador, con un PUD rectal, y está ya liberado el tabique recto vaginal, y lo que tenemos que lograr es lograr ese espacio, como vemos en la foto de arriba, que está en amarillo, entre el recto y la vagina. Para tratar el ligamento uterosacro puede tener nódulo o no. En el primer video que está a la izquierda es la continuación de la cirugía anterior, y fíjense qué gran nódulo sobre el ligamento uterosacro, pero luego de liberado el tabique recto vaginal, uno puede, y por supuesto el uréter y el nervio hipogástrico, uno puede trabajar con mayor margen de seguridad y realizar esa gran resección de nódulo, que a veces hay que realizarla en dos partes. Nosotros tratamos de no abrir la vagina, siempre dejarla indemne, pero si se abre, incluso hay técnicas donde se abre la vagina, no hay ningún problema. En el video de abajo lo que le quería mostrar es que muchas veces hay que hacer el tratamiento del ligamento uterosacro sin nódulo, ¿sí? Hay muchas pacientes que lo que tienen es una dispareunia profunda por una fibrosis. Recuerden que la fibrosis es un criterio de la endometriosis, y en ese caso, como lo ven ahí en ese video, que también estamos trabajando con movilizadores, lo correcto es seccionar esa fibrosis para liberar el fondo de la vagina y que la paciente mejore su dispareunia. Dentro del último paso, que es la cirugía rectal, tenemos el shaving rectal, que magníficamente lo explicó ya Mauricio, la resección discoidea con una variante que es la resección doble discoidea, descrita por nuestros amigos Oliveira y Crispi, y la resección segmentaria, con algún trabajo de los primeros de Sharp y Redwine. El shaving rectal, según los últimos trabajos de Doné, se pueden realizar en el 95% de los casos, tal vez sea un buen tópico para discusión, pero sí es la que menos complicaciones tiene, con una recurrencia similar. El shaving, entonces, es el afectado o la resección de la lesión de la superficie del recto. Se puede realizar con tijera, pero también se puede realizar cuando uno ya tiene un poco más de entrenamiento con bisturí armónico, y lo que hacemos es resecar las lesiones, y es la técnica a la que primero tenemos que tratar de elegir. Por supuesto que tenemos distintos criterios y no la podremos realizar siempre, si bien algunos autores dicen que sí. La recomendación siempre es realizar primero un shaving y ver a partir de ese caso si podemos evitar hacer una cirugía intestinal. En este video están viendo una resección discoidea, un gran bloqueo del tabique recto vaginal. Y acá la técnica de la resección discoidea, donde ustedes pueden dar un punto en la lesión, o pueden dar, en este caso vamos a dar 2 puntos, y de esta manera vamos a hacer la invaginación de la lesión. Con la apertura de la sutura circular, la invaginación de la lesión y el cierre de la misma. Lo importante de esto, que también se asocia a una relativa baja tasa de complicaciones, porque se saca la pared anterior, y lo que tenemos que tener cuidado es una buena liberación posterior para no atrapar en la sutura ningún tipo de estructura. El otro video es una colaboración, un regalo de mi amigo Marco Aurelio Piño de Libera, la técnica doble discoidea, que nosotros en Argentina, por lo menos mi grupo de trabajo no lo hace, y lo que se diferencia de la anterior es que tiene un disparo más, es decir, vamos a necesitar 2 suturas circulares, lo cual incrementa bastante el costo de la cirugía, pero es una técnica alternativa excelente cuando quedan lesiones residuales, que ahí la están viendo, y se realiza el cierre de la sutura circular de la misma manera para que el recto quede sin lesiones. Y la última técnica es la resección segmentaria. Acá ya está liberado el compartimiento rectovaginal, vemos un nódulo
de aproximadamente 4 centímetros en la cara anterior del recto. Entonces acá utilizamos una sutura lineal, la técnica que todos conocen. Nos va a quedar un cabo distal y un cabo proximal. El cabo proximal colocamos la sutura circular. Perdón, el cabo distal, quise decir. Con el ambil. Y vamos a hacer el tratamiento del otro cabo, que lo podemos hacer a través del hipogastrio con un retractor de pared, o les quería mostrar, cuando uno realiza una cirugía ya más radical con histerectomía, una opción es realizar la resección del nódulo a través de la vagina. Vamos a comparar las tres técnicas y las vamos a comparar en complicaciones y en recurrencia, que son las cosas que nos interesan, con 2 trabajos de Bendifalá. En las complicaciones el shaving tiene una tasa de 2.2 y la resección discoidea muy similar a la resección segmentaria. Y en cuanto a recurrencia, hay mayor en el shaving que en la resección segmentaria que en la resección discoidea, histológicamente comprobada. Después tendremos que decir si estas recidivas son sintomáticas, si tienen dolor. Recuerden que estamos hablando de una patología benigna, y no hay diferencias significativas entre la resección segmentaria y la resección discoidea. Para finalizar, les dejo mis contactos: el Hospital Naval de Buenos Aires, la Sociedad Argentina de Endometriosis, y mi Instagram. Invitarlos formalmente a nuestro congreso de la Sociedad Argentina de Cirugía Ginecológica, que se va a realizar del 1 al 4 de septiembre de este año, con la modalidad online, con cirugía en vivo y con distintos simposios y conferencias, y están todos invitados. Y esto ha sido todo. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, Alejandro. Excelente y muy clara tu presentación. También ha habido muchas preguntas para vos, pero vamos a realizarte una pregunta corta ahora y te vamos a invitar también a que permanezcas para la discusión final. La pregunta básicamente lleva a ver si vos tenés algún algoritmo o algún protocolo para decidir qué tipo de cirugía vas a realizar en el recto, o sea, cómo te vas a comportar de acuerdo a la lesión, a la luz del recto, etc. Sí, la primera parte de la cirugía es tratar de estandarizarla toda hasta llegar a la cirugía rectal. Y ahí, bueno, ahí tenemos distintos tipos de opciones. Yo creo que los trabajos, y mismo Mauricio lo ha dicho, las lesiones las lesiones que pueden ir a shaving debe intentarse como primera opción el shaving, porque es la técnica que menos complicaciones ha demostrado. Y también debemos intentar, por supuesto, mientras se pueda, evitar las resecciones innecesarias, porque eso genera, y eso sí está demostrado en trabajos, una alteración funcional a posteriori del colon sigmoides. Yo creo que las lesiones menores a 1,5 centímetros, a 1 centímetro, uno trata siempre de trabajarlas con shaving. La resección discoidea habitualmente la dejamos para lesiones residuales de 2 centímetros, 2,5 centímetros y demás. Siempre tratamos de hacer el shaving primero y ver qué es lo que queda para hacer la cirugía después. Nunca vamos directamente a hacer la resección discoidea. Y para lesiones de más, la indicación de doble discoidea por ahí sería para aquellas lesiones entre 2,5 centímetros y 3 centímetros, 3 centímetros, o lesiones estenosantes, o lesiones multicéntricas, ya dejamos la resección segmentaria. Y tratamos siempre de explicarle bien a la paciente, ¿no? Que eso es una parte fundamental del procedimiento, Humberto. Bueno, muchas gracias, Alejandro, muy claro. Y recordad, me dijiste que el Congreso de la Sociedad Argentina de Cirugía es... Del 1 al 4 de septiembre, ya estamos ahí, faltan 40 días, así que están todos invitados, estamos trabajando mucho. Información, ¿dónde la podemos tener? ¿En la página de la sociedad? Sí, en la página de la Sociedad Argentina de Cirugía Ginecológica podemos tener toda la información, o en el Facebook o en el Instagram también de la sociedad. Muchas gracias, Alejandro. Bueno, de esta manera vamos a terminar con la primera parte del webinar, que estuvo asignada por estas excelentes presentaciones del doctor Abrao, de la doctora Ribeiro y del doctor González. Y vamos a comenzar una sesión de videos cortos de temas muy interesantes. Vamos a empezar con la profesora Matilde Quaranta, que es la actual presidenta de la Sociedad Argentina de Cirugía Ginecológica, también es la presidenta de la Sociedad de Obstetricia y Ginecología de Córdoba y la jefa de servicio del Departamento de Cirugía Ginecológica de la Clínica del Sol, Córdoba, Argentina. Matilde, yo
me corto y vos podés aumentar el sonido y compartir pantalla. Muchas gracias por la presentación. ¿Dónde estaba el...? el video por ahí? AGL 18. Vamos a... ¿Dónde está el video acá abajo? Ahí abajo y ahí en el... ¿Ese? En Keynote, entra en Keynote. Está.